Hola a todos, vamos con la última parte del tema, que corresponde al periodo que abarca de 1936 a 1939, la Guerra Civil Española. Bueno, en primer lugar hay que recordar de dónde veníamos. En 1936 habían ganado las elecciones una coalición de izquierdas que se llamaba el Frente Popular. ¿Qué había ocurrido? Que un grupo de militares descontentos con el régimen de la República dan un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Pues un intento de sustituir un gobierno mediante la fuerza. ¿Qué pasó? Que el gobierno resistió y va a estallar una guerra entre ese gobierno y parte del ejército. Es decir, por un lado tenemos el gobierno legítimo de la República, porque ha ganado las elecciones, y por otra parte una parte del ejército sublevado. Este es el cuadro del Guernica que se hará famoso, que fue por el bombardeo de una ciudad del norte español, Guernica, en el País Vasco, por parte de la aviación nazi que apoyaba al bando sublevado, al bando franquista. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Primero, las causas del estallido de la guerra. Primero, entre estos militares existía el deseo de acabar con lo que era un desorden público que había, pues las manifestaciones, huelgas, atentados contra diferentes políticos, tanto de izquierda de derecha, y ese desorden político era provocado por tanto por militantes de la extrema derecha y los de extrema izquierda. También tenían mucho miedo a una revolución como la Revolución Rusa. ¿Qué ocurre? Que era una sublevación un poco hipócrita, porque entre los causantes de ese desorden público estaban los mismos que apoyaban el golpe de Estado, los militantes de extrema derecha. Y también sabemos a día de hoy que no se iba a producir ninguna revolución proletaria porque las organizaciones obreras no tenían ningún plan de revolución. También rechazaban las reformas republicanas. Sobre todo ya hemos visto que las reformas republicanas tenían el descontento de la iglesia, terratenientes, militares y los católicos en general. Por lo tanto, van a encontrar estos militares sublevados el apoyo de esos grupos sociales que rechazan las reformas republicanas. Y por último, el interés, sobre todo era esto, por acabar con la república y volver al sistema de gobierno anterior. Sobre todo los militares eran monárquicos. La Guerra Civil Española fue un precedente de la Segunda Guerra Mundial y también hubo ayudas internacionales a cada uno de los bandos en lucha. Básicamente este cuadro nos resume eso. La República solo consiguió el apoyo de la Unión Soviética y tuvo que comprar los armamentos a la Unión Soviética. Francia le vendió armas en un primer momento, México también, y las brigadas internacionales, que eran grupos de voluntarios antifascistas que van llegando de todo el mundo, que van a luchar a favor de la República. El bando de los sublevados va a tener mucha ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que les interesaba que en España se estableciese un régimen afín a ellos. Por lo tanto, eso va a traer consecuencias en el futuro, mientras que Portugal también lo va a ayudar con tropas, los mercenarios marroquíes, es decir, contratan a soldados marroquíes, y Estados Unidos, que sus compañías de petróleo van a vender sobre todo petróleo a los sublevados. Esta es una fotografía que son los soldados alemanes de la Legión Cóndor, eran aviadores que luchaban a favor de los sublevados. Y estos son soldados a favor de la República de las brigadas internacionales, soldados ingleses que formaban parte de las brigadas internacionales. El desarrollo de la guerra. Durante la guerra va a haber diferentes frentes según cambian los objetivos militares. El país quedó dividido en estas dos grandes zonas. Este color representa la zona republicana y el color azul la zona sublevada. Primero los sublevados atacaron para intentar tomar Madrid. Desde el sur, con Yagüe y Franco, van subiendo por Extremadura, pero son derrotados en Madrid en las batallas de Jarama y de Guadalajara. Desde el norte va a avanzar el general Emilio Mola, pero también va a ser derrotado en la sierra de Guadarrama y va a frenar el avance.
Cuando son derrotados ahí, se van a lanzar hacia el norte de la península, el norte industrial, muy importante, con muchas industrias, y van desde Aragón a intentar tomar el norte. Los republicanos, para evitar eso, pues lanzan dos campañas, una en Madrid y otra en Belchite, Aragón, pero van a ser derrotados, por lo que el norte va a caer en manos de los franquistas. Primero el País Vasco, después Cantabria y finalmente Asturias. El siguiente movimiento en la guerra va a ser la batalla del Ebro. Primero, los republicanos lanzan una ofensiva en Teruel, toman la ciudad, pero son rechazados y derrotados, con lo que el territorio de la República va a quedar partido en dos. Lo siguiente es la batalla del Ebro, que es aquí, sobre el Ebro, intentan los republicanos avanzar y volver a comunicar su zona. Comienzan venciendo, pero son derrotados y después de la derrota del Ebro cae Cataluña. Es casi el fin de la guerra. El fin de la guerra se va a producir porque hay un golpe de estado dentro de la República y entregan Madrid a los sublevados. La guerra va a acabar en abril del 39. Finalmente, las consecuencias de la guerra civil. Pues la principal es que políticamente se impone un régimen autoritario, una dictadura, que no va a buscar la reconciliación con el otro bando, sino más bien exterminarlos, aniquilarlos. Además, una dictadura aliada de los nazis y de los italianos, y eso va a tener consecuencias en el futuro cuando nazis e italianos fascistas sean derrotados en la Segunda Guerra Mundial, porque España se va a quedar aislada internacionalmente. Las consecuencias humanas fueron básicamente tres: la muerte, la represión y el exilio. Durante toda la guerra se estima que mueren unos 500.000 personas en la guerra, 160.000 en combate, en la represión otros 150.000, 100.000 en la zona sublevada, 60.000 en la republicana. El resto van a morir por hambre, enfermedades, privaciones. Los muertos también hay que añadir a esos muertos los que van a morir en los primeros años de la represión del franquismo, porque ya os dije que el régimen no busca la reconciliación con los republicanos, sino su aniquilación. El exilio republicano, pues básicamente los derrotados se tienen que marchar del país si no quieren que los asesinen. Están los niños de la guerra, muchísimos niños que fueron enviados fuera del país para que no sufrieran los bombardeos, y tras la caída de Cataluña pues se marchan casi 500.000 de españoles a Francia, México, norte de África, van saliendo por diferentes vías. Las causas económicas fueron las pérdidas económicas muy grandes: ferrocarriles, carreteras, marina mercante, viviendas, industrias quedaron destruidas. Y las culturales fueron también importantes porque los intelectuales más importantes del país se fueron y otros murieron víctimas de la represión, como Federico García Lorca, Ramiro de Maeztu, etc. Para terminar, os pido dos ejercicios. En la página 173, el 45. Y en la página 178, que realicéis este mapa. Son estas preguntas relacionadas con este mapa. Tenéis que mirar el mapa y contestar las preguntas. Me las enviáis a la Classroom como siempre.